tenemos tiempo hasta... Que baje María Eugenia. ¿Quieres que baje? Sí, un minutito. Dale. Es el mayor recuerdo pandémico que tengo, es como hablar a la nada, pero sabiendo de que hay otro. Ahí sí estoy por lo menos ahí escuchando. Ya está. Vamos a ver. Las personas y arrancamos. Sí, sí, por eso. Mira tu choclo con todo esto te presento. Si querés, si lo puedo. Nah. No, yo porque él me mandó que... No, pero no era tanto lo que te mandé de él. La mandé lo que estaba- Para no estar con el celular. salió, Miren, salió en la revista El Pulpo. Sí. Lo tomé de ahí. Todavía te creo que era. Bueno, empecemos, ¿no? Científico. ¿Empezamos, Que Vivi? nosotros estamos, me pidieron 5 minutos hasta que Ah. llegue la gente que nosotros no conocemos. Sí, ya, bueno, decían, perdón. Bueno. Sí, igual lo que Hola. yo decía, bueno, me echar la idea más o menos. Espérate que de para cosas así. Cierro la puerta. Si no, cuidado, te va. Ya hay como 12 en el Dale, Zoom, Vivi. ya hay como 12. ¿Empezamos? Película. Sí. Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la mesa de hoy, cuyo tema es el fascismo como categoría para pensar la realidad actual. Nos acompañan Alejandro del Carril, licenciado en Psicología, miembro del Centro de Lecturas, Debate y Transmisión, docente universitario, trabajó en instituciones públicas y privadas en salud mental, también en una villa de emergencia del conurbano bonaerense, fue integrante del equipo de redacción de la revista Psique Navegante, miembro del staff programa Descolgados en Palermo, autor del libro Psicoanálisis en la locura, de la razón capitalista. Este es. Esa es. Coautor Cruces entre psicoanálisis y neurobiología, adicciones, una mirada psicoanalítica actual, el discurso capitalista y sus consecuencias en lo social, lo político y lo singular. También va a disertar el doctor Sebastián Plut, quien coordina este grupo del cual formamos parte en la Escuela de Política y Psicoanálisis, miembro fundador del grupo Psicoanálisis David Baldasky, autor de numerosos libros y artículos. Entre los libros está El malestar en la cultura, Neoliberalismo y fragmentos, ¿cómo es, Sebastián? Y fronteras de De la vida psíquica. la vida psíquica. Perdón, no me entendí lo que escribí. Va a comenzar Alejandro del Carril. Buen día, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien ahí? Bueno. Bueno, agradezco a la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados y al Grupo de Psicoanálisis y Política que organizó este evento por la invitación. Y a Sebastián Plut, que vamos a compartir acá algunas ideas para tratar de conversar sobre este asunto.
Habitualmente nos referimos, hablamos con términos como fascismo, neoliberalismo, progresismo, izquierda, derecha, que solemos utilizarlos como etiquetas prêt-à-porter, digamos, ¿no? Sin muchas veces tener una idea más o menos clara de qué es lo que estamos diciendo. Cuando Adam Smith hizo su planteo sobre el liberalismo económico en contra del control estatal, lo hacía en una época en que efectivamente los Estados-nación eran fuertes y limitaban el comercio y el movimiento de capitales en el mundo. Tenía una lógica en ese momento, porque efectivamente pasaba eso, que no es lo que pasa hoy en día, ¿no? Hoy en día existen empresarios, existen multinacionales empresariales y financieras sobre todo, que tienen un poder económico superior al que tienen muchos países, ¿no? Por otro lado, lo que conocemos como fascismo habitualmente, que es lo que se dio en el siglo XX, es un fascismo blanco, europeo, de países del primer mundo, intentando aparentemente recuperar o imperios caídos en desgracia o con la idea de fundarlos o expandirlos. Lo subrayo porque el término fascismo lo usamos nosotros en este país, que no es un país ni del primer mundo, ni imperial, ni nada que se le parezca. Lo cual muchas veces resulta de eso una suerte de forzamiento sintomatológico, que por ahí sería interesante interrogarlo un poco. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el aparato ideológico neoliberal se sirvió un poco de lo que había pasado para decir que lo que había sucedido en Europa con el fascismo y el nazismo venía a demostrar las verdades del liberalismo, ¿no? Es decir, que si se dejaba que un Estado se hiciera fuerte y controlara la vida de los ciudadanos y la economía, eso iba a derivar en gobiernos autoritarios, en violencia, en segregación, en genocidios, etcétera, etcétera. Entonces se le oponía a eso el liberalismo económico y la democracia norteamericana como solución al problema. En un curso que está publicado de Michel Foucault que se llama El nacimiento de la biopolítica, Foucault hace un subrayado que a mí me resultó muy interesante respecto de esta cuestión de si en la Alemania nazi el Estado había sido fuerte o no. El sentido común y el sentido común liberal norteamericano nos enseñó siempre que efectivamente era así, que el Estado alemán durante el nazismo era un Estado fuerte y que ese era el problema. Foucault dice que no, que en realidad el Estado alemán durante el nazismo fue un Estado absolutamente debilitado, porque fue un Estado que quedó sometido al Partido Nacional Socialista. Entonces, justamente lo que se le hizo fue perder la personería jurídica y que por lo tanto era un Estado absolutamente debilitado. Si uno somete además los tres poderes a
al poder del Führer o del partido, efectivamente el Estado queda absolutamente debilitado. Calcular el tiempo. Ah. Yo tengo una idea, o una de las ideas que se me ocurren, es que de alguna forma el nazifascismo europeo le marcó el camino al capitalismo que devenía cada vez más financiero y menos industrial. Y el camino efectivamente es ese, es el del sometimiento del Estado. Simplemente que en vez de someter el Estado al Partido Nacional Socialista, de lo que se trata es de someter el Estado al capital, que es lo que ha ido sucediendo durante todo el siglo XX y sucede cada vez más. Eso como introducción. Hay un concepto de Marx que es el de acumulación originaria, que él lo plantea, él plantea que es el proceso que se da para poder fundar el capitalismo, o sea, que se da en el momento de pasaje de la economía feudal, cuando la economía feudal estaba en crisis y estaba cayendo a pedazos, para poder fundar el capitalismo, hizo falta lo que él llamaba la acumulación originaria. Que básicamente consistía en poner los medios de producción en unas pocas manos. Por ejemplo, en Europa, en Alemania o en otros lugares, lo que se hizo fue quitarles a los campesinos las tierras y que se las apropiaran unos pocos. Ese proceso de desarraigo de los campesinos, Marx dice, los convirtieron en trabajadores libres. Es muy interesante la palabra libre y libertad, porque en general el progresismo de izquierda tiende a creer que la libertad siempre es fantástica. Y Marx, muy inteligentemente, me parece, dice, bueno, justamente se convirtieron en trabajadores libres, porque habían perdido sus medios de producción. Lo único que quedaba era la fuerza de trabajo, y entonces sí, tenían que salir a venderla libremente, porque ya no podían trabajar su tierra. Y a los únicos que se la podían vender libremente eran los capitalistas que los iban a explotar, ¿no? ¿Cómo se apropiaron de las tierras? Bueno, vía la violencia, vía la promulgación de leyes tramposas, el descubrimiento de América, el genocidio, etcétera, etcétera. O sea, el acto fundacional del capitalismo es la violencia. Bueno, el acto fundacional de casi todas las naciones es la violencia, ¿no? Eso no es muy diferente. Pero hay una lógica ahí que capta Marx y que me parece que Freud también la capta cuando plantea el más allá del principio del placer, que es que cualquier sistema legal, en el caso de Freud, la estructura regida por el principio del placer, o en el caso de Marx, el capitalismo, cualquier estructura que tiene cierta legalidad no se funda nunca en su propia legalidad, ¿no? Se funda en otro lado. En el caso del capitalismo, en la acumulación originaria. Entonces, a mí me parece que en el capitalismo sí lo que sucede es que cada tanto hay crisis, y en las crisis, al modo freudiano, se produce la repetición del proceso de acumulación originaria, digamos. Así se dan las dos guerras mundiales en el siglo XX y otro tipo de situaciones. Las guerras, además de ser, son procesos de acumulación
primero por lo que generan en la industria militar, que son negocios multimillonarios, y también en el trabajo de restauración de las ciudades bombardeadas, por ejemplo, ¿no? Este proceso generalmente lo que intenta es ocupar territorio, conseguir mano de obra más barata, conseguir mercados a quienes venderle lo que producen. Hay algo que Lacan plantea en el año 67, que es muy fuerte, y además es muy impresionante que él lo haya captado en esa época, que él dice, bueno, los campos de concentración son la muestra de lo que va a venir por la reorganización de los lazos sociales que va a producir el desarrollo científico, ¿no? El desarrollo científico va a producir un cambio tal en las relaciones sociales que los procesos de segregación que van a venir, bueno, son los que nos muestra como adelanto los campos de concentración nazis. Eso lo dijo en el año 67. En la década del 70, incluso en Italia, Pasolini se enojaba con los jóvenes y les decía que eran peores que sus padres, que habían sido fascistas, que ellos eran peores que los fascistas, porque lo único que les interesaba era incorporarse a la sociedad de consumo y se olvidaban de sus orígenes, de la cultura de la que provenían y demás. Es cierto que el fascismo del siglo XX tiene una vertiente nacional, ¿no? Nacionalista, que es algo que no advertimos en los fascismos latinoamericanos, por lo menos, ¿no? Ahora, lo que señalaba Pasolini era interesante. Ahora, a mí me parece que ese señalamiento que hace Pasolini es una cara de la moneda, ¿no? Que es la cara del consumo y de la producción, que es una cara del capitalismo, ¿no? La producción de mercancías, la circulación de dinero y el consumo de las mercancías. Ahora, lo que Lacan señala es la otra cara de la moneda, que es lo que muestra el campo de concentración, que es la producción de desechos, no la producción de mercancías, es la producción de desechos, ¿no? El Papa Francisco hablaba de la cultura del descarte. Yo, cuando publiqué el libro, hablé de la cultura del desecho, que son ideas parecidas. Simplemente que por ahí el término desecho me parece que es más cercano al psicoanálisis por la relación que tiene la pulsión anal. Y que además me parece que también habría que pensar el capitalismo en relación a la pulsión oral, en el sentido de lo que produce el vómito, del rechazo, ¿no? No solo hay desecho de lo que sobra, sino rechazo de lo que quiere ingresar, ¿no? Bueno, el rechazo de los inmigrantes es como el ejemplo más llamativo, digamos. Pero bueno, la expulsión de mano de obra. Bueno, lo que estamos viendo en la Argentina últimamente son como episodios muy evidentes de esto, ¿no? Y me parece que se podría trazar un eje con 3 fechas, como para situarlo un poco, que es el 89, el 2008 y el 2019. El 89 es la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, que marca algo así como la victoria del capitalismo
el lanzamiento de la globalización, la ilusión del fin de la historia, ¿no? Y como que el capitalismo venía a resolver los problemas de la humanidad. En el 2008 se produce la crisis de ¿cómo se llaman? Las inmobiliarias en Estados Unidos, que es La Suprema. una crisis económica enorme en la capital del imperio, no en cualquier lado, ¿no? Nosotros ya la habíamos tenido antes en el 2001, pero una crisis en la Argentina no le llama la atención a nadie, digamos. Ahora, una crisis en el medio de los Estados Unidos, sí es llamativo, ¿no? Me parece que esa fue una marca clara de que la globalización estaba en problemas, tenía problemas graves. De hecho, para rescatar a las multinacionales se echó mano del dinero del Estado, del dinero de los ciudadanos. O sea, donde queda claro una vez más que a los capitalistas lo salva el Estado. Lo salva el Estado cuando implosionan, y además el Estado en las guerras generalmente son los que hacen los grandes inventos científicos y tecnológicos, informáticos. Los han producido los Estados durante las guerras, generalmente cuando se ponen más creativos. Después lo que hacen los capitalistas es comercializar eso, digamos. Pero efectivamente el capitalismo necesita de los estados para rapiñar, para volver a hacer las acumulaciones cuando entran en crisis, y además para producir, bueno, y además para utilizar sus ejércitos, etcétera, etcétera. Pero son estados sometidos a su lógica. Después la otra fecha es la del 2019 por el COVID, ¿no? El COVID me parece que también fue como la gota que rebalsó el vaso, en el sentido de decir, bueno, la globalización fracasó. El capitalismo no va a derramar dinero para todo el mundo. No va a haber beneficios para todos. Va a haber beneficios para algunos. Ahora, la desgracia sí va a ser para todo el mundo. O sea, cuando haya virus, van a viajar a todo el planeta, ¿no? El dinero no va a viajar a todo el planeta, pero las inundaciones, los virus, las bacterias, ese tipo de problemas sí lo vamos a sufrir todos. Me parece que toda esa ola de delirantes y alucinados que empezaron a hablar de los antivacunas o los terraplanistas y todo eso, me parece que es un efecto de eso, efectivamente. Es un discurso anticientífico, anticiencia y tecnología, que efectivamente el virus demostró que todo el desarrollo científico y tecnológico no es invencible, digamos. La reacción alucinada y delirante es, bueno, sí, me la agarro con que la Tierra no es redonda, o milito la antivacunas en un acto suicida, digamos. No es casualidad que el personaje que tenemos de presidente haya surgido en ese momento, me parece, y bueno, y que haya sido votado. Un personaje que se presentó en la forma en que se presentó pocos años antes no hubiera llegado ni a intendente de un pueblo de 200 habitantes. No, digo, alguien que se presentaba insultando, agrediendo a las mujeres, a todo el mundo. Unos años antes de la pandemia no hubiera podido ser candidato a nada. No lo hubieran contratado ni para ser portero de un edificio. Y de repente, en poco tiempo, llegó a presidente de la Nación. Me parece que el efecto pandemia, que es la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Que la pandemia en sí, ¿no? Se entiende. Sí, vamos a ir terminando. Bueno, para ir terminando, entonces,
retomando la pregunta un poco por el fascismo, si el concepto de fascismo es algo pertinente para usarlo en la realidad actual. Hay un autor muy interesante que es Mauricio Lazarato. Él habla de neofascismo. Bueno, no es el único que habla de neofascismo, ¿no? Me parece que por ahí el prefijo ese neo sirve para diferenciar un poco del fascismo del siglo XX, como hablábamos antes. En el sentido de que el fascismo actual, como lo conocemos en países como el nuestro, el actual y el no tan actual tampoco, el fascismo de la dictadura de los 70 tampoco, no son fascismos nacionales. Son fascismos, son neofascismos al servicio del capital. Por más que a veces, ya estos no, porque estos, Fidel así, por ahí se vestía con los símbolos patrios, se hablaba de la patria y demás, pero después se endeudaba al país y se lo entregaba a Martínez de Oz para que hiciera su política económica, digamos. Los de hoy ya ni siquiera se disfrazan, no les importa nada, directamente lo dicen abiertamente que no les importa nada. Lo cual, bueno, es un indicio, me parece, de los graves problemas que está atravesando la cultura actual. El otro día lo escuchaba a García Linera que decía, bueno, estamos tan en crisis que en realidad hay solo dos países en el mundo que son estrictamente neoliberales hoy, China y la Argentina. China, porque quiere vender sus productos, obviamente, entonces quiere que se abran todas las fronteras, y en realidad Estados Unidos y Europa y la mayoría de los países están cerrándolas, y bueno, y Argentina, porque está en una especie de pasaje al acto suicida, que no sabemos si va a tener éxito o no. Bueno, paro por acá. Sebastián Plut. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por venir, o los que están por Zoom. También a Alejandro por haber aceptado la invitación. Bien, aunque debamos matizar, esperen que se me apagó esto. Aunque debamos matizar las semejanzas entre Milei y Hitler, la sola frecuencia con que escuchamos que se hacen esas semejanzas ya debería ser motivo de inquietud. Hace poco tiempo Carlos Rosansky publicó un libro de Hitler a Milei en el que expone notables similitudes. Desde luego el parentesco es parcial, pero encuentra semejanzas en sus historias personales, en fragmentos discursivos, contenidos ideológicos y en las conductas de sus seguidores y funcionarios. Para examinar entonces las posibles analogías, sus limitaciones, alcances y función, primero voy a exponer algunas premisas que encuadran el análisis. Y luego, y con ayuda de otro libro, Síndrome 1933, de Sigmund Ginsberg, voy a tratar las referencias que fundamentan la comparación. Primera premisa: ninguna analogía exige una identidad absoluta entre los términos. Hablamos de dos movimientos políticos diferentes, en dos países y épocas también diferentes, de manera que la analogía no exige una identidad absoluta. Segundo, la comparación tiene cuatro resortes. A, los trazos ideológicos y discursivos comunes. B, que son gobiernos autoritarios que no surgen de golpes de Estado, sino por medios democráticos. C, la estructura retórica supremacista, esto es, el destino de exclusión o exterminio que se le da a quien es considerado diferente. D, una aclaración. Recurrimos a términos como nazismo o fascismo de forma literal, pero también metafórica. Por ejemplo, cuando hablamos de prácticas inquisitoriales o prejuicios medievales, no esperamos encontrar a nadie blandiendo una espada o usando sotana. 3. Tercera premisa. Cuando decimos Milei o Hitler, abarcamos también a sus seguidores, funcionarios y parte de la prensa. 4. La comparación también tiene un valor predictivo y por lo tanto es pertinente una reflexión pronóstica.
Algunas hipótesis. Si desde el punto de vista político, el gobierno libertario de ultraderecha expresa un conjunto de contenidos ideológicos, desde el punto de vista de la psicología social es indisociable de una regresión comunitaria. Esto es, admitir un gobierno antidemocrático y antipopular es correlativo de la pérdida de ciertos diques y frenos sociales inhibitorios, de la ruptura de ciertos pactos y alianzas que fundan la cultura, y de la entronización del individualismo, el odio y la indiferencia. En este sentido, si Milei es un factor que promueve y profundiza dicha regresión, también es necesario pensarlo como un producto, una consecuencia de la misma regresión. Por eso, la analogía no se limita a los parecidos personales e ideológicos entre Milei y Hitler, o entre los libertarios y los nazis, sino también de la particular configuración social en determinados momentos históricos que los hizo o hace posibles. ¿Hasta dónde una sociedad consiente su propia regresión? En consecuencia, podemos preguntarnos qué pasará en el futuro, dadas las semejanzas que intuimos. Si la analogía que sospechamos tiene consistencia, no nos convierte en adivinos del futuro, pero sí nos impone la tarea de evitar lo que podría suceder. Porque las señales en la actualidad son un indicador suficiente. Empecemos a describir el panorama. Por un lado, el lenguaje prevalente no se caracteriza solo por su contenido ideológico, sino por el insulto, la acusación y la descalificación. Por otro lado, la simplificación de sus argumentos se basa no solo en decir falsedades, sino en producir una ruptura de enlaces causales. Por lo tanto, no permite anticipar el futuro, sacar conclusiones ni relacionarnos unos con otros. Por último, ante cada acto de crueldad manifiesta, resulta espantoso que sus seguidores solo atinen a exhibir silencios, minimizaciones, justificaciones o negaciones. Entonces es conveniente una advertencia. ¿Cuánto nos han contagiado estos caracteres a todos en mayor o menor medida? Vayamos al libro de Ginsberg, Síndrome 1933, que lo escribió, según él mismo lo dice, motivado por un déjà vu. Es un libro reciente. El resurgimiento de partidos y gobiernos de ultraderecha en diferentes países de Europa y América le evocan los sucesos que en Alemania condujeron al triunfo de Hitler en 1933. Sin embargo, él afirma, hay una diferencia con el pasado. Esta vez sí que los vemos venir. Allí donde Ginsberg conserva cierto optimismo, yo pondría una doble duda. Por un lado, si efectivamente los vemos venir. Y por otro lado, aún en caso afirmativo, si esta visión tendrá alguna eficacia. Temo que la repetición, el déjà vu, incluya no solo el retorno de la pulsión nazi, sino también de la regresión social que fue su condición. Confusión, minimización y banalización. ¿Cuántas veces dijimos frases como no va a pasar nada, solo a condición de negar las advertencias? Crisis políticas y económicas, catástrofes naturales y desgracias familiares podrían haberse evitado si tan solo se hubieran tenido en cuenta algunas señales. Afectos como el odio, la indiferencia o el miedo, desde luego, contribuyen a la confusión y la minimización. Hoy escuchamos todo tipo de justificaciones y negaciones de lo obvio, tal como ocurrió con el saludo nazi exhibido por Elon Musk, quien ostenta un discurso segregacionista y públicamente apoya un partido nazi también. Por algo el propagandista nazi Goebbels escribió en su diario: tuvimos la suerte de que los marxistas y la prensa judía no nos tomaron en serio durante todo ese periodo. Ante las críticas que recibió el gesto de Musk, ocurrió lo que era esperable: burlas y agresiones para que sencillamente no creamos en lo que vimos con nuestros propios ojos. ¿De qué modo habría sido posible que Léon Blum, judío y líder de un partido político francés de izquierda,
pensara que Hitler representaba lo nuevo, el cambio, la renovación. Blum terminó sus días en Buchenwald, un campo de concentración. Hasta en la Organización Central de Judíos Alemanes, cito textual, estaban seguros de que nadie se atreverá a tocar nuestros derechos constitucionales. En 1933 sorprendió que Hitler triunfara, cito textual, tras un pacto de gobierno entre dos partidos que se habían insultado hasta el día anterior. No hace falta recordar los agravios que se dirigían Javier Milei y Patricia Bullrich hasta el día anterior. Las reacciones de la oposición se limitaron a ironizar sobre el pasaje desde los insultos a los elogios, o a denunciar que pese a los insultos, entre ellos no había tantas diferencias. Pero algo quedó desestimado: pensar qué sigue a partir de un gobierno que reúne en su seno a dirigentes que fueron capaces de agredirse de tal manera. Discurso falso. Aunque desde hace pocos años se popularizó el término fake news, el uso de las mentiras en la propaganda política fue explotado por los nazis. Ellos entendieron, cito textual, que lo que importa de una mentira no es su verdad, su veracidad ni su verosimilitud, sino las emociones que despierta. Hay que subrayar que las emociones despabiladas por las mentiras son sobre todo de índole negativa, en particular el odio. A su vez, llenar de mentiras la escena pública tiene otro efecto en quienes las creyeron. En lugar de expresar la indignación cuando se revela la falsedad en la que se creyó, la consecuencia es doble: esperar más mentiras en las que seguir creyendo y en simultáneo empezar a sentir que todo, absolutamente todo, es mentira. Asimismo, dos procesos más se van desarrollando: una creciente confusión y lo que denominamos una desinvestidura de la realidad, que condensa el desinterés por los hechos, por la verdad y por la argumentación. Discursos de odio. Los discursos de odio se componen de violencia verbal manifiesta, falsedades, prejuicios y generalizaciones. En la arena política, la ultraderecha no discute ideas. Ni siquiera es que se limita a criticar la cosmovisión ajena, sino que combina insultos que condensan referencias a la inmigración, a la sexualidad, al delito, etc., considerando al otro como un portador de todo eso junto y, en consecuencia, un enemigo al que hay que eliminar. Así fue la propaganda nazi. Y de hecho, cito textual, el mito de Hitler se alimenta de la depravación sexual. Es decir, a los enemigos, judíos, comunistas, etc., se les atribuía cuanta perversión y crueldad sexual existiera, además del ejercicio abusivo del poder económico y una degradación producto de la inmigración. Algo equivalente publicaba la prensa de la época. Los diarios de derecha cargaban contra la confusión moral, la laxitud, la condescendencia hacia los criminales. Del exterminio de criminales al exterminio por razones raciales había apenas un paso. Anotemos lo siguiente: cuando la derecha avanza en políticas más duras contra quienes cometen delitos, la denominada mano dura, es razonable que objetemos esa cosmovisión, a condición de no olvidar que el propósito de la derecha no acaba allí, sino que inevitablemente busca expandir el círculo de quienes serán considerados criminales. De hecho, el silogismo espontáneo naturalizado de la época nazi era: los judíos son inmigrantes, los inmigrantes son delincuentes, todos los judíos son criminales. Hace poco tiempo circuló un video de Agustín Laje, en el que él decía: el pueblo kirchnerista es lo peor que ha dado la sociedad argentina. Vagos, atorrantes, delincuentes, corruptos, parásitos, mentirosos, malas personas, violadores, pedófilos, es lo peor. Si vos tomás todas las características negativas de una persona, eso es el pueblo kirchnerista. Si sustituimos pueblo kirchnerista por pueblo judío y sociedad argentina por alemana, no costará mucho darse cuenta del horror que nos amenaza. La complejización anímica y comunitaria, plantearon Freud y Lacan,
exige procesos recurrentes de descondensación y diferenciación. A la inversa, los procesos crecientes de condensación son regresivos y en consecuencia la violencia va en aumento. Ejemplo de ello es un gobierno en el cual solo 3 personas parecen que son las que toman todas las decisiones, o un ministerio que agrupa lo que antes eran 4 ministerios, y discursivamente cuando la palabra zurdo no solo se emplea como insulto, sino que condensa una diversidad de tradiciones e identidades. Por este y otros motivos, hemos afirmado que la ultraderecha no realiza una batalla cultural, sino una batalla contra la cultura. Es decir, cuando por medio de la generalización pasan de la persona al grupo, no instalan ningún desarrollo cultural, sino que solo atinan a excluir y matar personas. Paradojas y pensamiento apocalíptico. En el contexto de los discursos falsos y de odio, las ultraderechas, y quizá el conjunto de la sociedad, quedan atravesados por contradicciones y vivencias de fin de mundo. Por ejemplo, cito textual, a Hitler lo habían votado porque de cualquier forma las cosas no podían ir peor. Es urgente, pues, estudiar qué ocurre cuando las preferencias desisten de toda expectativa de mejora y cuanto mucho reina un escepticismo o una entrega desfalleciente. De hecho, es desconcierto lo que nos produce cada ocasión en que un dato negativo sobre Milei o su gobierno, en lugar de esmerilar su imagen, acrecienta la aceptación de quienes adhieren. Así ocurrió cuando comenzó a circular el mote de loco, cuando exhibió una deficiente capacidad oratoria, o en cada ocasión en que manifiesta su violencia verbal. Imaginamos que resultaría intolerable, incluso a sus votantes, pero sucedió a la inversa. Que nada de ello tenga el efecto que suponemos a priori deriva de las pasiones hostiles que prevalecen y la sensación de hastío de que las cosas no podrían ir peor. Cito textual. Acabó votando a los nazis la gente que en las elecciones previas se había abstenido, había desertado de las urnas, había desistido hastiada de la política. Votaron por Hitler quienes habían dejado de creer en la República y en la Carta Magna. Estaban desengañados de la democracia. Preferían votar por quien prometía algo nuevo. Sigo con la cita. Los electores de Hitler fue gente desengañada y resentida que cree haber identificado al responsable de sus frustraciones en el judío, en el que gana dinero a su costa, así como en los privilegiados y los intelectuales que los tratan con suficiencia, en los políticos traidores al pueblo por los que se sienten abandonados. Se vuelven hacia los únicos que parecen dispuestos a escucharlos, con los que pueden ventilar sin complejos su amargura, los que no les reprochan falta de educación, al contrario, los incitan a desahogarse. Sus quejas resuman ignorancia, rencor, odio y fanatismo. Ojalá se tratara de cretinos o locos, pero para nuestro espanto son auténtica vox populi. Donde Ginsberg dice judío, hoy podemos decir casta, cucas, actores, feministas o zurdos, pero se repite el desahogo de rencor y fanatismo. La libertad de odiar la democracia. A diario somos testigos de que la libertad de los libertarios, basados en el principio de no agresión, no solo no evita la violencia, sino que la promueve junto con una ideología supremacista. Se trata de la libertad de odiar la democracia. A comienzos de 1930, Theodor Wolff decía, quien crea que puede imponer un régimen dictatorial a la nación alemana está muy equivocado. La propia diversidad del pueblo alemán hace imprescindible la democracia. Hasta no hace mucho en Argentina creíamos lo mismo. Y por momentos seguimos ilusionados en que la democracia de nuestro país, por su pasado reciente, resistirá cualquier embate dictatorial. Ojalá que así sea, no obstante se impone dudar de nuestras certezas. Pocas semanas, cito textual, duró la resistencia del Parlamento a darle a Hitler con los necesarios 2/3 de los votos plenos poderes, hurtando así toda capacidad de decisión a los diputados que habían avalado dicha medida. No parece necesario abundar en hechos recientes, ley bases, etc., para insistir en las analogías,
pues no se trata solo de la coherencia ideológica entre legisladores y ejecutivo, sino de neutralizar uno de los poderes del Estado, el Congreso, para disolver la razón democrática. Mientras tanto, los votantes de Hitler se mostraban satisfechos de que los nazis cumplieran su promesa de orden, disciplina, normas. La mano dura e incluso la brutalidad, lejos de dañar la reputación de Hitler, gozaba de una amplia aceptación. No es menor la coincidencia cuando aquí se destaca como logro del gobierno de Milei haber terminado con los piquetes, reprimir violentamente las manifestaciones y quebrado toda relación con quienes piensan diferente. Una vez más, nada de eso opaca la imagen del presidente. En suma, los nazis exhibían su maldad sin complejos, y en eso se basaba gran parte del apoyo de la gente. Les brindaba una aceptación abrumadora. La bondad fue desterrada por aclamación popular. Podemos llamarlo bondad, solidaridad, protección social, jubilaciones, programas de asistencia política de la memoria y un largo etcétera, y cada uno de estos significantes queda diariamente atacado y como entonces con una aceptación abrumadora. En el humor social de la víspera del nazismo, hacía, cito textual, falta muy poco para que una rabia ligera, un simpático, yo no soy racista, pero se transforme en odio implacable. Aquel pero contiene la clave de su posible mutación acelerada. Hoy no se requiere una lectura demasiado suspicaz para entender, explícita o no, la presencia de adversativos similares. Yo no soy homofóbico, pero, yo soy democrático, pero, e incluso, tras el aparente filosemitismo, posiblemente los libertarios no demoren demasiado en recuperar su antisemitismo del arcón de sus odios atávicos. Ha llegado el momento, decía Hitler, de ir preparando psicológicamente al pueblo alemán para que asuma el hecho de que hay cosas que no pueden conseguirse por medios pacíficos. El ataque al periodismo, más una prensa cómplice de la propaganda nazi, fue parte de la estrategia y de los métodos. Los nazis odiaban a los periódicos y a los periodistas. Se regocijaban con el desapego, incluso el creciente desprecio de los lectores hacia la prensa y la política. La irrupción de Hitler y las amenazas a la libertad de prensa habían despertado el interés de los lectores por las noticias, aunque no por la política. Incluso antes del ascenso de Hitler, la prensa había fomentado la aversión a la política y a los políticos y la repulsión hacia la democracia. De modo equivalente a como los nazis explotaron en aquel momento el uso de la radio, hoy los libertarios usan las redes sociales. Milei, sus funcionarios, trolls e influencers, minuto a minuto y de manera sincronizada, cada día eligen un tema y un enemigo, que podrá ser el empleado público, un investigador, docente, inmigrante, político, periodista, pero siempre para ellos un zurdo. El propio Milei no hace mucho escribió en la red X, los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta, zurdos hijos de puta, tiemblen. Y más recientemente afirmó que todavía no odian lo suficiente a los periodistas. La lengua de los libertarios, y con esto concluyo. He intentado no solo sintetizar los parentescos ideológicos entre la ultraderecha libertaria y el nazismo, sino especificar el particular uso que hacen del lenguaje, a través de prejuicios, insultos, amenazas, y especialmente el clima de época, que describí como una regresión social, y que se compone de adhesiones a críticas, habilitación del odio, minimizaciones, etc. En La lengua del Tercer Reich, un libro de Viktor Klemperer, el autor dice sobre Hitler: jamás he logrado comprender cómo con esa voz que era del todo menos melodiosa, forzada hasta el grito, con esas frases burdas, a menudo ni siquiera en un alemán correcto, con esa retórica falsa tan ajena al estilo de la lengua alemana, dice, jamás he logrado comprender cómo fue capaz de conquistar a las masas manteniéndolas cautivas durante un tiempo espantosamente largo. Klemperer dice que nunca pudo comprenderlo, y nosotros podemos sentir algo muy similar, y esa misma incomprensión debe alertarnos.
cuanto menos para no traducir el no entiendo por no puede ocurrir. Como sea, ese uso del lenguaje debe ser comprendido no solo en virtud de quien lo realiza, sino por sus resonancias en un amplio sector de la sociedad que lo reproduce y amplifica. Si a Hitler le convenía la agresividad verbal contra todos los partidos, no menos provechosa parece resultarle a los libertarios. Y una vez más, esta agresividad no consiste meramente en aumentos de volumen de voz o en insultos, sino que apunta a la deshumanización del otro, paso previo a la posibilidad de su exterminio. En efecto, en el diccionario libertario, zurdo es sinónimo de delincuente, parásito y excremento, y todo al mismo tiempo. Desde el principio, los nazis demostraron ser unos campeones del insulto, de la hipérbole polémica, de las groserías lanzadas contra los opositores, los judíos y cualquiera ajena al pueblo. Acompañó su ascenso un a la mierda incesante, reiterado, infinito. El público no se limitaba a escuchar en actitud pasiva. Participaba alborotando, aplaudiendo, coreando consignas, se parecía a las tertulias televisivas actuales. Hallar la similitud entre la lengua de los nazis y la de los libertarios no requiere demasiado esfuerzo, aunque la angustia por los desenlaces se anuda profundamente a la reacción del público que describe la cita. Por caso, si tomamos actualmente la red X, cabe analizar su influencia por los contenidos ideológicos que vehiculiza y que el algoritmo se ocupa de distribuir, y por ser una vía de desparramo de insultos, agresiones, amenazas, etc. También ocurría durante el nazismo que el fanatismo de sus adeptos era objeto de burla, y su violencia no parecía una amenaza para la democracia. Por eso mismo es que debemos maximizar nuestra prevención. El riesgo de la burla ha sido subestimar la posibilidad de que Milei ganara las elecciones, y que desestimemos la actual amenaza para la democracia es la continuidad de aquella subestimación de hace poco más de un año y medio, y del posible retorno de una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Si ciertas repeticiones históricas son conscientes y deliberadas, estamos ante un escenario de gravedad. Aunque si son inconscientes o contingentes, posiblemente la gravedad sea mayor. Por ejemplo, no sabemos cómo surgió en Milei en sus tiempos de diputado la ocurrencia de sortear su sueldo político. Pero resulta siniestro cuando leemos que Hitler había renunciado incluso al sueldo y las dietas de canciller, y se lo consideraba el paladín de la honestidad y la moralidad. Sin embargo, esto distaba bastante de la realidad. Asimismo, no nos extraña la homofobia, el ataque a la diversidad sexual ni a las políticas de género que ostentan los libertarios. Sin embargo, es preciso comprender que cuando desde el gobierno sus periodistas o streamers enarbolan estos discursos, no lo hacen únicamente por sus prejuicios y falsa moralidad, sino porque como los nazis tuvieron, cito textual, una ocurrencia brillante: mezclar los géneros, unir odio e ideología, escándalos y finanzas, sexo y crimen. Al principio, el tema favorito era el del político corrupto. Y para terminar, dos cuestiones. Si de algo sirve la memoria de los genocidios, no es para que se congelen monumentos y conmemoraciones del pasado, sino para prevenir tragedias del futuro. Por otro lado, si bien este es un texto sobre el odio y la crueldad, sobre sus motivos, estrategias y consecuencias, no debemos olvidarnos de hablar del amor y la solidaridad, de los lazos libidinales que nos ligan, que son la única posibilidad de sostener cualquier comunidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en principio agradecer estas ponencias y vamos a abrir las preguntas para el debate. El que quiera, levanta la mano y le acercamos micrófono. Por ahí, a mí se me ocurre un poco... Ah, dale. Bueno, no hay nadie más. Preséntate Pregunto. primero, por favor, ¿quién sos? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Soy Mario Farrés. La verdad es que a mí por lo menos, me dejaron sin palabras, ¿no? Igual algunas cosas me interesaba preguntarles a ambos, ¿sí?
Lo dijo Sebastián, pero entiendo que Alejandro va en la misma línea. Si nos podrían contar un poco más sobre este concepto de regresión social y cómo piensan esta configuración social, ¿no?, que permite esta regresión. De acuerdo a lo que vos decías, Alejandro, por un interés mío personal, me gustaría que nos cuentes un poco más cómo pensás esta cuestión de la pandemia en relación a esta cuestión de la configuración social, y vos decías la gota que rebalsa el vaso. Y creo que una pregunta que voy a compartir con la audiencia seguramente es, ¿qué piensan ustedes desde su lugar de psicoanalistas? ¿Qué podemos hacer desde el psicoanálisis para frenar esta vorágine destructiva? Muchas gracias. ¿Quieren abrir? Hacemos dos preguntas y después respondemos. Dale. Buenos días, Fabián Acti Caporale. Muchas gracias por la presentación y por el tema. Quisiera comentar algo respecto a algo más ligado al tema de nuestro trabajo cotidiano, ¿no? En función de esto que vos nombrabas, Sebastián, respecto a la cultura y la regresión, si es que tenemos alguna manera de registrar, de anticipar, por así decir, o detectar dentro del discurso de nuestros pacientes, en nuestra clínica cotidiana, algunos de estos equivalentes a estos peros que vos decís, ¿no? No soy homofóbico, pero, ¿no? Igualmente ese es un elemento del discurso que entiendo que cabe para ese lado. Pero me preguntaba si existen algunos otros y cómo y qué importante es estar atentos a esa búsqueda, ¿no? Y también, obviamente, después ver cómo trabajarlos. Y cuando hablábamos de estos términos, me acordaba de Marilú Pelento, que ella nombraba, no respecto al fascismo, pero sí hablaba de la violencia, y ella planteaba que la generalización, el decir todos son o todos van a ser, era propio del discurso violento. Y eso es otro elemento que, quién sabe, podemos incorporar a esta pesquisa, ¿no? Por así decir. Y también pensaba respecto al tema de los diques, del asco, la vergüenza, ¿no?, que quién sabe son propios de la falta de esos diques o el deterioro, que se me ocurre, ¿no?, preguntarlo para pensar en general si es que no existen o que están dirigidos al otro. No existen para la propia conflictividad, porque no hay asco o rechazo a algún aspecto propio, a alguna propia conflictividad, sino que se deposita en el otro, ¿no?, en el parásito, el zurdo, etc. Como pregunta y para en tren de ir pesquisando este tipo de dinámicas psíquicas o del fascismo, ¿no?, del neofascismo. Gracias. Respondemos y después seguimos con las preguntas. ¿Hay más preguntas? O... Yo, ¿Sí? ¿te parece? Porque bastante. Sí, a mí me parece que la cuestión de fondo es la crisis del capitalismo. Eso es lo que está haciendo agua. Y no hay alternativa por ahora. Entonces, la pregunta por la regresión cultural va por ahí también. O sea, cuando una cultura empieza a deshacerse y no hay opción, es el horror. Y yo creo que estamos en eso. Todas estas manifestaciones son parte de eso. Hasta que se pueda armar algo nuevo. Después, Lazzarato dice que hay una guerra entre el capital y las poblaciones. Lo dice así, habla de guerra. Yo entiendo, pues los progresistas en general tienen horror a esas palabras, entonces no les gusta hablar de guerra, no les gusta hablar de enemigo, ¿no? Dicen, no, son rivales, no son enemigos. Bueno, hay rivales
y hay enemigos. Porque cuando te quieren matar, no es un rival, es un enemigo. Entonces, no te podés sentar a dialogar con quien te quiere matar. Entonces, bueno, Lazzarato dice, hay una guerra entre el capital y la población. El capital necesita reproducirse, a costa de lo que sea. Si es a costa de la población, será a costa de la población. Después del fracaso de la globalización, además, que quedó bien claro con la guerra de Ucrania, es la guerra entre capitales, que es lo que vivimos ahora. Ya no estamos más entre la guerra entre el capitalismo contra el comunismo. Hoy tenemos una guerra entre capitales, los capitales occidentales, por eso se han cerrado. Antes parecía que todos iban a vivir en armonía. Tenemos los capitales chinos, los capitales rusos, porque el delirio de que son comunistas, solo un delirante lo puede sostener. No hay más comunistas. Son los capitales chinos, son los capitales rusos, son los capitales de Occidente, digamos. Están en guerra entre ellos y contra la población. Todo me parece el discurso de odio, que además de eso se encarga mucho el periodismo, y el problema que tenemos en la Argentina es que el periodismo es monopólico y es lo que le pone un límite a la democracia en la Argentina. Eso quedó claro cuando el grupo Clarín no quiso cumplir la ley de medios y no le pasó nada. Ahí está claramente marcado cuál es el límite de la democracia en la Argentina. Eso y el funcionamiento y la no democratización de la justicia deja claro hasta dónde llega la democracia en la Argentina. Llega hasta ahí. Me perdí la idea que yo. Pero. La regresión social. Bueno, la regresión social me parece que tiene que ver con eso, con la ruptura de la cultura. Y la decadencia del capitalismo, digamos, Claro, sí, ese me parece que es el problema de fondo. Después todo lo otro son los fenómenos que están tratando de ver cómo maniobran sobre el problema de fondo. El agujero de fondo es ese, me parece. Entonces, la solución, yo no la tengo, obviamente, no sé si alguien la tiene, pero tal vez podrá venir en algún momento. El otro día García Linera decía, bueno, por ahí en 10, 20, 30 años aparezcan algunas alternativas de cómo volver a enlazar estas cuestiones. Mientras tanto, bueno, estamos en el periodo de los monstruos. Y una última cosa que agrego, clínicamente, yo parte de las ideas que fui desarrollando las tomé de la práctica clínica. Es decir, la identificación al desecho es un elemento de la práctica clínica. Claramente aparecen las adicciones, aparecen la psicosis, bueno, yo trabajé en una villa y ahí también con los adolescentes delincuentes y demás, ahí aparece claramente, pero no es solo una cosa de pobres y de villeros, eso, la identificación al desecho existe en las clases medias y en las clases altas también, digo, es un fenómeno de la cultura, y eso es un fenómeno de estructura, el desecho y la identificación al desecho. Pero además me parece que hoy está extendido y agrandado, ¿no? Y la práctica psicoanalítica es una práctica con los desechos. Digo, algo que tiene que saber hacer un psicoanalista es hacer algo con los desechos. Es parte importante de la práctica del psicoanálisis, en la clínica, me parece. Sebastián, me parece además que el desecho, además que lo singular tiene que ver el desecho también como estructuras sociales, que va ahí también puesto. Y por otro lado pensaba, agrego, porque me parece que si no, no se te va a escuchar. Digo, agrego dos cositas en algo que vos, para que lo puedas explayarte, que en lo que vos estabas diciendo, pensaba en la utilización de algunos símbolos que hay también en lo social
y lo utilizan, estos mismos símbolos que son puestos, no sé, no sé si escucharon todos la utilización que hay de un canal que era educativo, de Paca Paca, de Samba y demás, que lo va a aparecer ahora en junio nuevamente, lo retoman, pero con otros contenidos, o sea, la utilización de los símbolos influyendo con otros contenidos. También esto lo hace este gobierno, digo, sin meterme en temas del fascismo y demás, la utilización de los mismos símbolos con otros fines. Entonces, en relación al pensamiento, esto también va con una destrucción, porque quiebra, me parece a mí, la posibilidad de establecer lazos significantes, como que está cortado cierta significación, ¿no? Enloquece. Utilizan lo mismo para otra cosa. Bien, para agregar un poco a lo que planteaba Alejandro, me parece muy interesante la figura que él toma de la identificación con el desecho, creo que es para profundizarla. De hecho, el otro día escuchaba no sé a quién hablar de esta frase de nadie se salva solo, que en general entiendo que cuando se la plantea lo que se pone en cuestión es si es solo o con otros, pero creo que habría que poner en cuestión si se quiere salvar, ¿no? Si las personas se quieren salvar. Y me parece que la identificación con el desecho contradice la idea del salvarse, solo o con otros. Y para retomar, habían preguntado por la cuestión de la regresión. ¿Cambió algo en el micrófono? La regresión social, que más agregar a lo que ya hemos dicho, ¿no? Todos deben recordar lo que Freud planteaba sobre el juicio de atribución y el juicio de existencia, ¿no? Freud decía que el bebé primero desarrolla el juicio de atribución, es decir, que decide si algo es bueno, malo, útil o perjudicial, y recién más tarde desarrolla el juicio de existencia, es decir, puede discernir si una representación coincide con la percepción, o sea, está en la realidad. Esto permite pensar dos cosas. Primero, que los seres humanos aprendemos primero a decir si algo es bueno o malo antes de saber si existe, ¿no? Y eso creo que es todo un dato. Y segundo, que la regresión social también va por ahí, ¿no? Es decir, hemos dejado de pensar si algo existe y básicamente nos dedicamos a juzgar si es bueno o malo, más allá de lo que exista. Y quiero decir, las fake news se basan en eso, precisamente. Por otro lado, creo que la regresión social también está en esto de la batalla contra la cultura y no una batalla cultural. Creo que eso da un cierto optimismo hacia adelante, que es que esto no va a decantar como cultura, claro, con bastantes daños en el camino, porque la cultura, por lo menos para Freud, tenía como condición la renuncia pulsional. Y nada de lo que promueve el gobierno está ligado a la renuncia pulsional, con lo cual es difícil pensar un desarrollo cultural en función de una satisfacción irrestricta, diría Freud, ¿no? O de una ilusión de omnipotencia narcisista, que es lo que promueve el gobierno. En ese sentido, creo que también se está desarrollando la regresión social y más adelante no decantará como cultura. Después había una pregunta sobre la clínica, creo. Fabián, ¿no? Sí. Yo me acordaba cuando vos hablabas, lo que Freud plantea cuando analiza a Dostoyevsky. No era un paciente, pero lo analiza cual si lo fuera. Y él dice que era un reaccionario, Dostoyevsky, y se plantea que le han reprochado por eso a Freud, decir que había perdido la neutralidad. Pero Freud dice que la neutralidad no importa cuando lo que hay enfrente es la incapacidad de pensar, ¿no? Que es preferible la capacidad de pensar a la neutralidad, ¿no? Entonces yo creo que un dato es la capacidad de pensar. Por supuesto habría que definirla. Y me parece que un buen concepto
para pensar este tipo de problemas es el de la como decía, de Bion, de la reversión de la perspectiva, el concepto de Bion de la reversión de la perspectiva. Que él decía que el problema es cuando una persona no puede ver un mismo fenómeno desde dos ángulos diferentes, o no puede ver dos fenómenos en uno solo, o sea, ver dos perspectivas. Que hay personas que, él decía los psicóticos, pero creo que no son solo los psicóticos, tienen impedida la reversión de la perspectiva, o sea, ver las cosas desde la perspectiva del otro, ¿no? La otra vez hablaba con una persona después de las elecciones que había sido un votante de Milei y que ahora lo detesta, lo odia, y que entonces no iba a votar más a ese hijo de puta. Bueno, un montón de insultos. Entonces le pregunté a quién votó en las recientes elecciones y me dijo al único que se podía votar, a Marra, ¿no? A Marra, ¿no? O sea que para él hay una diferencia entre Milei y Marra, ¿no? Bueno, creo que eso tiene que ver con la dificultad para pensar, para discernir, ¿no? ¿Abrimos alguna otra pregunta? Ah, Hola, buen día. Andrea Hola, buen día. Urcaicea es mi nombre. Voy a leer las preguntas del Zoom. Una pregunta. Teresita Bo dice, muchas gracias por ambas ponencias. Ponen un marco conceptual, político, sociológico y psicoanalítico a cosas que padecemos y pensamos a diario. Y Mónica Fabeluques, excelentes presentaciones, lúcidas, claras y escalofriantes. Y pregunta, ¿sirve el señalamiento frente a la desmentida? Se enlaza con lo que dijo Fabián. Sí. ¿Quién quiere? ¿Alguna otra? ¿Quieres leer? ¿Hay más? ¿Alguno de los dos quiere responder? Yo quiero agregar algo por ahí de lo que veníamos hablando antes en relación a esta cuestión de la cultura, que sería el tema de cultura y filiación, ¿no? Porque tanto a nivel individual como a nivel de la sociedad, me parece que una cultura se enriquece eh, y una persona se enriquece culturalmente en la medida en que asume una filiación, ¿no? Es de ese bagaje simbólico de donde se produce todo el desarrollo. La lógica del capitalismo va en contra de cualquier tipo de filiación. La globalización va en contra de cualquier tipo de filiación histórica y cultural. Es lo que Lacan decía, bueno, va a haber fenómeno de segregación. Ese gesto mínimo que fue durante el gobierno del macrismo, pero que Brown se llamaba, creo que era el jefe de gabinete, bueno, que fue el de sacar los próceres históricos de los billetes y poner animalitos. Ese es un gesto mínimo simbólico, digamos. No importa lo que pasó en el billete, importa lo que pasa en la vida cotidiana. Pero es un gesto a nivel de lo imaginario claro en ese sentido, ¿no? Es borrar la historia y borrar los antecedentes y ponemos figuritas de colores, digamos. No hay posibilidad de enriquecer una cultura y de enriquecerse simbólicamente sin rescatar los significantes de la filiación, ¿no? No hay en el eterno presente. Bueno, el otro día lo escuchaba Fito Páez, ¿no? Que decía, bueno, el piano tiene, no sé cuántas notas tiene, pero pongamos que decía, tiene 88 notas, están tocando una sola. Están tocando una sola. Y bueno, hay 88 notas. Con una sola, evidentemente, ninguna cultura se va a enriquecer, ¿no? La pregunta una era sobre los señalamientos respecto a la desmentida, creo que la pregunta de Mónica, ¿y había alguna otra o no? Esa sola. Bueno, Freud decía que cuando en un paciente se funcionaba la desmentida, la instrucción no era que asocie libremente, sino que piense.
¿no? Porque la desmentida era un mecanismo que atacaba el pensamiento, ¿no? Eh, claro, después hay que ver qué logramos con esto, ¿no? Porque alguien preguntaba qué podemos hacer los psicoanalistas, y yo no lo sé. Digo, sí respecto a los pacientes, no sé respecto de la situación social. Por lo pronto, creo que como si es válida la hipótesis de una regresión social, creo que lo que conviene es estar atentos a cómo estas cosas retornan en uno, ¿no? Y al mismo tiempo no ceder a un pensamiento apocalíptico. Hay bastantes razones para ponerse apocalípticos, pero creo que no conviene ceder a un pensamiento así, ¿no? Tampoco hay muchas razones para el optimismo, ¿no? Pero, de todos modos, si Gramsci decía, ¿cómo era la frase de Gramsci? El pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Creo que un problema de época es que ahora tenemos el optimismo de la razón y el pesimismo de la voluntad. O sea, hacemos análisis lúcidos por todos lados, pero no hacemos nada después, ¿no? Entonces, Enunciamos y es, algo pasa. sí. Bueno, mi nombre es Norberto Lloves. Muchas gracias. La verdad que son dos ponencias sumamente interesantes para pensar el tiempo actual y pensarnos en el tiempo actual, ¿no? Tenía una reflexión antes, pero lo que trae Mónica me pareció interesante. Me parece que más que el señalamiento está el estatuto de la pregunta. Digo, me parece que lo que permitiría, más que permite, o daría posibilidad de apertura de una desmentida es la pregunta, más que el señalamiento, ¿no? Lo pensaba en esos términos. Digo, la pregunta que interroga, pensaba en este hombre, ¿no? Che, ¿por qué Marra? ¿No? ¿Qué le viste de diferente? Digo, me parece que más que bajar una línea de decir, Marra es lo mismo. Me parece que como analistas, no solamente para la cuestión política, pero para la vida, rescatar la riqueza que tiene instaurar una pregunta, un interrogante. Y en esta línea, por ahí voy a la mesa porque al título de la mesa, ¿no? Yo me preguntaba sobre el fascismo claramente ha sido un sistema de dominación, ¿no? Un sistema de dominación y sometimiento. ¿Podemos aplicarlo, más allá de las analogías que haya, podemos aplicar ese nombre al anarcocapitalismo? Porque ese sistema de dominación y sometimiento del fascismo no fue exclusivamente de Alemania e Italia, ¿no? Uno podría pensar que con Stalin se jugó también alguna cuestión similar, o en otros sistemas. Eh, ¿Podemos asimilar, pregunto, no sé cómo lo piensan, si esto que se llama, porque además uno de los elementos que tenía el fascismo era la identidad que traía Alejandro, ¿no? La cuestión de la identidad con lo alemán. Acá parece que la identidad actual es con lo americano y con algo más del orden de lo extranjero que de lo propio, ¿no? Entonces, pensaba en esta forma de denominación del anarcocapitalismo, sino más allá de que utilice sistemas de denominación similares a otros sistemas de dominación, sino tendríamos que pensar un modo particular de denominarlo. Nada más, como una reflexión, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, Lazarato por eso lo llama neofascismo. Efectivamente, digo, hay judíos nazis, quiero decir, Netanyahu, el genocidio en Gaza. O sea, me parece que el fascismo, si lo quieren llamar fascismo, no es ideológico. No hay coincidencia ideológica, es metodológico el fascismo. Claro, es la violencia,
y el autoritarismo y la violencia desatada, digamos. Y el genocidio, claro, no es una cuestión ideológica, porque no es antisemita necesariamente. Después, la otra cuestión por la pregunta de la desmentida, yo creo que eso instala la pregunta por las condiciones para el diálogo, analítico o político. Porque la desmentida pone un límite a las condiciones para el diálogo. ¿No? Con el retorno de lo reprimido se puede interpretar, se puede dialogar, etcétera, etcétera. Ahora, con la desmentida es difícil. Analíticamente se pueden hacer cosas que a veces salen bien y a veces no. Porque, bueno, la práctica psicoanalítica tiene condiciones de la intimidad, del diálogo, de cierta protección, digamos, que permite afinar el lápiz, digamos, ¿no? Ahora, en el plano de lo social es difícil porque hay que ver si hay condiciones para el diálogo. Porque cuando no hay condiciones para el diálogo, aceptar el diálogo, el pseudo diálogo es peligroso. Es lo que muchas veces se ve en la televisión, ¿no? Porque justamente el que tiene más violencia, más fuerza o más apoyo mediático, lo que fuera, lo pasa por arriba al otro, por más que el otro esté dando buenas razones y tenga argumentos, ¿no? Sebastián, ¿querés? Sí, también para agregar algo a lo que planteaba Alejandro para responder a Norberto. En principio, fascismo es una palabra, si hay otras que describan mejor, no me voy a poner fanáticamente a defender que se use la palabra fascismo, pero sí creo que es una palabra que sirve primero, es un estado corporativo, violento, y que a mí, bajo ciertas premisas que son las que yo planteé, me parece que es válido usarla, también para pensar que no son simples actos de violencia de un loco suelto, sino que hay un sistema estatal violento. Y vos decías, Norberto, más allá de las analogías, y claro, el problema es que no es más allá de las analogías, esas analogías son las que validan el uso del término, porque no es como decir, bueno, más allá de que sea antisemita, que odia a los judíos, que haya puesto una bomba en un templo, bueno, ¿se le puede decir nazi? No, bueno, no, no es más allá de eso, ¿no? Creo que la diferencia que es cercano. Sí, también hay otra cosa, porque que vos planteabas que, bueno, el nazismo era pro-alemán y acá no es pro-argentino. Bueno, el capitalismo yanqui es pro-yanqui y el capitalismo argentino no es pro-argentino, Es pero pro-yanqui. no deja de ser capitalismo, ¿no? Es pro-yanqui. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque ya estamos en la hora. Y Alberto, Alberto, a mí. la última, dale. ¿Qué? Ya es el horario de cierre, más de las 12:30, ¿no? Las 12:30. Bueno, mi nombre es Alberto Amil. Agradezco muchísimo a los expositores. Quería solicitarles una reflexión respecto, porque Alejandro habló del capitalismo. Bueno, escuchamos la posición de Sebastián planteando una analogía. Y yo quería solicitarles una reflexión respecto de los mandantes, tanto de Milei como de Hitler. Los mandantes. Los mandantes, ¿no? Porque sabemos que, digamos, me parece que es como, digamos, un elemento muy importante que los historiadores señalan que la posibilidad de que Hitler hubiese llegado al poder tendría que ver con este terror de la burguesía alemana de que se pudieran instalar con cierto carácter definitivo
tanto las ideas del comunismo o del socialismo. Digamos, me parece que es inapelable que la gran empresa alemana, fundamentalmente el Deutsche Bank, hizo todo lo posible económicamente. Tengamos presente que el partido nazi se funde 4 veces. Ujú. Y en 4 oportunidades el banco alemán, es decir, financia la posibilidad de que el partido siga adelante. Entonces, sí, está la figura de Hitler, la figura de Milei, pero podríamos reflexionar respecto de los mandantes, ¿no? De estos dos sujetos. ¿Alguno brevemente, porque estamos en la hora de cierre? ¿Alguno de los dos? No, yo creo que como una vez le preguntaron a Pepe Mujica qué opinaba del fenómeno Milei, y él dijo, ¿qué fenómeno Milei? El fenómeno son ustedes que le dan pelota. Eh, no, Milei es un personaje secundario. O sea, el tema son los 10 empresarios multimillonarios que le armaron el programa en 2 minutos, le pusieron a la gente y son los que están saqueando la Argentina. Ese es el problema de fondo. Sí, yo coincido con lo que dice Alejandro, que por supuesto hay hilos que se tejen detrás, esos poderes de la sombra, y podemos ponernos conspiranoicos con objetividad, ¿no? Eh, pero que el problema es la sociedad que lo vota, ¿no? Porque si no, uno se queda describiendo al malo, pero el problema son los no malos que lo votan, ¿no? Eh, Malo es una categoría un poco simplista, pero quiero decir, es más o menos sencillo describir un personaje cruel, ¿no? Los psicoanalistas sabemos de esas cosas y la violencia. El asunto es la sociedad que consiente eso, ¿no? Bueno, Bueno, desde el espacio de política y psicoanálisis agradecemos una vez más a la escuela y los esperamos a aquellos que quieran participar lunes por medio con la coordinación del doctor aquí presente. Muchas gracias. Y gracias y gracias Alejandro por haber aceptado la participación. Gracias. Lindo.